Son las 8:22 de la mañana, continuamos aquí en Madrid al Rojo y llega nuestro momento de la tertulia. Y como han podido oír, pues aquí ya están ansiosos nuestros tertulianos para empezar a hablar de los temas más polémicos que están suscitando aquí en la ciudad de Madrid. A mi izquierda tengo al gran Víctor González Coelho de Portugal. Buenos días, Víctor. Buenos días, Jesús Ángel, buenos días. ¿Qué nos estabas contando aquí entre dientes a nosotros, que se va a crear un nuevo partido político o algo así? Bueno, parece ser que se está cocinando un nuevo partido, como una especie de escisión del Partido Popular, promovido por algunos grupos pro vida, por algunas cabezas de estos grupos pro vida, y es todo lo que te puedo decir, porque no sé nada más. Yo ya sabes que yo lo tengo claro, mi voto ha sido en conciencia desde hace ya unos cuantos años, y yo soy pro Vox 100%. Bueno, y a nuestra derecha tenemos al gran Jesús Andrés Lomardero. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Jesús Ángel? ¿Cómo Buenos va días. todo? ¿Cómo va muy todo? bien, muy bien. ¿Cómo ves esa encuesta que nos sacó ayer El País, donde dice que ahora Madrid se convierte en el partido más votado de esta ciudad, donde nuestra alcaldesa es la más valorada y donde se ve pues esa labor, ¿no? Esa labor ya que se hace desde el colegio a la universidad, esa labor donde los valores, donde determinados elementos de sentido común pues va trayendo poco a poco votos a ese lado del populismo, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que si ahora Madrid se convierte en primera fuerza, aún y perdiendo un concejal, es más por incomparecencia del resto de partidos que por méritos del propio ahora Madrid. Y es que, bueno, pues por un lado pues tenemos la gravísima situación de la corrupción, que lógicamente, bueno, yo creo que los ciudadanos empiezan a estar ya cansados, aunque siempre se dice eso de que la corrupción pues no pasa factura, y bueno, pues efectivamente pues ya veremos cuando lleguen las elecciones. Pero también es cierto, y creo que lo comentabas tú pues en el editorial, que es ese abandono de las ideas, de los principios del Partido Popular, ¿no? Yo creo que ese yo creo que es el elemento clave, y creo que es el elemento, vamos, yo personalmente soy bastante escéptico y creo que el Partido Popular tiene un futuro bastante negro. O sea, tiene un futuro, pues yo le auguro que va a ser, pues Mariano Rajoy puede que sea ya no se puede decir, liquidador. Ten cuidado, porque ya no se puede decir la palabra negro. Ah, no, ¿por qué no se puede decir negro? Hay que decir oscuro mejor. Oscuro, bueno, yo es que los eufemismos yo nunca he sido partidario de ellos. Víctor, ¿de qué te parece el nuevo candidato que ha puesto, bueno, el nuevo portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que es un gran desconocido dentro de la política municipal, regional y nacional, una persona que no lo conoce ni en su casa, y además tampoco está haciendo mucho por hacerse conocer, ¿no? Bueno, yo voy a enmendar la mayor. Yo creo que que es una gran persona, que es una persona extremadamente bien formada, si no recuerdo mal, abogado del Estado, por lo tanto con una gran formación, que además estudió en el mismo colegio que yo, que además estudió en el mismo curso que yo, y como comprenderás, o sea, de un compañero de estudiante... Que tiene enchufe en esta cadena. Creo que es una gran persona. A mí lo que me... lo digo con convicción, acabará 20 años que no nos vemos el próximo año, que hacemos el 25 aniversario de nuestra graduación del colegio, pero dicho esto, me choca que personas que puedan tener un pensamiento, unos valores como los que yo creo que compartimos, se sientan a gusto dentro de un partido popular, ¿no? Porque yo entiendo que dentro de un partido pues uno no está al 100% de acuerdo con todo, pero que esté apoyando pues leyes como la ideología de género, etc., que creo que son nefastas para nuestra sociedad, me sorprende muchísimo con el perfil de alguno de los políticos que siguen estando en el Partido Popular, y a lo mejor eso sea lo que le está ocurriendo al Partido Popular, que ya es una indefinición, es el todo vale, y tienes personas con un pensamiento, vamos a decir, estructurado, que se comportaban, ya no digo ni izquierda ni derechas, y otras que ya no sabes si son socialdemocracia o si han superado a Podemos por las locuras de las cosas que nos quiere plantear. Sí, ese yo creo que es el gran problema de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando se abandonan
las ideas, cuando se abandonan los principios, especialmente los principios fundacionales del Partido Popular, y se abraza lo que se conoce como lo políticamente correcto, bueno, pues al final pues lo que te lleva es pues a eso, a abandonar todo principio, todo valor, y a gobernar a golpe de encuesta, ¿no? Que es algo pues demoledor, porque es que al final pues ya no gobiernas en base a unos programas o a unas ideas, sino en base a lo que la mayoría opina pues en cada momento. Entonces así es muy difícil hacer política, porque no se lleva a unos objetivos pues concretos, que es lo que le pasa a día de hoy al Partido Popular, que no tiene un horizonte, que no tiene pues un objetivo claro. O sea, aparte de la economía, que nos habla pues Mariano Rajoy, ¿no? La recuperación económica, que yo también, bueno, yo creo que esto también es para generar otro debate aparte, de qué forma están intentando recuperar el país y qué recetas económicas están aplicando, que para mi entender son pues socialdemocracia pura, ¿no? Pues ya ven, tenemos un partido que, digamos, se declara de izquierda, más allá de la izquierda, que está gobernando, un partido que se declara también de izquierda, que es el Partido Socialista. Tenemos un partido que también se declara socialdemócrata como Ciudadanos, y otro partido que está actuando como socialdemócrata. Víctor, se está quedando, digamos, sin espacio el Partido Socialista, porque todos los grupos por todos los lados le atacan. O sea, Podemos le está quitando a la izquierda, y a Ciudadanos y el Partido Popular el centro izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el problema que tiene el Partido Socialista, que ya no sé si es obrero, y dudo que sea español. Algunos lugares de España pues no defiende lo mismo en Madrid que en Cataluña, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que el problema que tiene el PSOE es una pérdida de su ideología, y segundo, que su espacio político se lo ha comido el Partido Popular desde el año 2011. Es muy difícil, si el Partido Popular hiciera lo que Rajoy prometió, es decir, haber abolido la ley de memoria histórica, y hubiese implantado políticas no de socialdemocracia, pues el PSOE podría estar haciendo un discurso muy distinto al que hace. Cuando el Partido Popular mantiene a nivel de la defensa de la unidad de España, la lucha contra el terrorismo, etc., lo mismo que ha seguido la hoja de ruta de Zapatero, es muy difícil que el Partido Socialista encuentre su espacio político. La ha lanzado, pues por un lado, hacia el populismo trágico, y entonces pues una crisis existencial. Ahí queda un hueco enorme, ¿no? Queda un hueco enorme de las personas pues que creemos que la familia es algo tradicional, sin meternos en otro tipo de unión. A mí lo que haga un señor en su casa me viene al pairo, por decirlo de alguna manera. Y el problema que tiene nuestro sistema político es que una gran parte de la sociedad española no está representada, y cuando veamos el Partido Popular que empieza a perder poder, veremos cómo lo que le está ocurriendo al PSOE pues es la antesala de lo que le va a ocurrir al Partido Popular. Yo creo que iremos viendo cómo el Partido Popular se hunde en la mayor de las miserias, en guerras internas, una vez que pierdan pues esta hegemonía que tienen a día de hoy. Nos vamos a publicidad y volvemos, amigos. Son las 8:33 de la mañana, continuamos aquí en Madrid al Rojo, y estábamos hablando de esa encuesta demoledora del periódico El País, que nos decía que el Partido Popular está en caída libre. Un Partido Popular que parece que no se recupera después de todos los casos de corrupción que está saliendo, y que, según mis informaciones, van a salir, porque al parecer, señores, dentro de poco tendremos otro caso tremendo de corrupción del Partido Popular. Si no sale ese caso, pues lógicamente es porque se estará guardando un poco en el cajón, pero seguramente que saldrá. Hablando de la situación, Carmena, la más valorada, Carmena ahora mismo líder absoluta aquí en Madrid, es la gran sultana de la ciudad de Madrid, una señora que dijo ayer que tenemos un santo de andar por casa, que incluso llegó a decir que no había hecho ningún milagro, y que se alegraba de que no fuera ningún obispo ni relacionado con un hecho militar. Y hay que decirle, señora Carmena, que el señor San Isidro Labrador sí está relacionado con hechos militares. De hecho, en la batalla de las Navas de Tolosa, el pastorcillo que indicó a las tropas cristianas por dónde tenían que pasar para no caer en la emboscada de los musulmanes, dicen que era San Isidro Labrador encarnado en ese pastorcillo.
Jesús, ¿qué opinas del discurso de ayer de la señora Carmena y después de todo lo que está pasando aquí en Madrid, que sea la lideresa más valorada de esta ciudad? Bueno, yo creo que es un discurso en la línea pues de la izquierda y especialmente de la más extrema o la más populista, un discurso dirigido a socavar nuestras raíces culturales, como por ejemplo esta alusión contra lo militar, como si lo militar únicamente representara que es lo que nos pretenden hacer ver, ¿no? Que representa únicamente muerte, sangre, como ellos dirían, pues desigualdad. Bueno, es que lo militar también forma parte de nuestra historia y de la historia de todo Occidente, y gracias a lo militar también gozamos de libertad. Entonces, al final es un discurso que va dirigido a eso, a socavar nuestras raíces culturales y a socavar los pilares que permiten o que han desarrollado nuestra civilización, pues, en libertad, ¿no? Entonces, pues me parece un discurso que yo censuro, que no me gusta, y el hecho de que esta señora siga siendo o sea ahora mismo la más valorada, a pesar de su mala gestión, porque yo sí considero que la gestión que está haciendo Carmena es mala, quizá porque han pecado de desconocimiento, porque el problema de Podemos, pues en general, y de las marcas blancas, es que creían que llegar pues a una administración era, bueno, pues coger aquí el dinero y dedicarlo a lo que ellos pues consideren, ¿no? Pero no funciona así. Han pecado de un gran desconocimiento del funcionamiento de la administración. De eso se lamenta ahora Carmena, porque hace pocas semanas ella misma admitió que una cosa son los tiempos de la política, otra los tiempos de la administración, en la que hay que seguir una serie de pautas, una serie de pasos, en la que se requiere un determinado funcionamiento, y no se puede hacer todo lo que uno le venga en gana, y menos la revolución sin saltarse la propia ley, ¿no? Entonces, pues a pesar de esa gestión que, insisto, yo valoro como mala, porque han pecado de eso, de desconocimiento del funcionamiento de la administración, y que es gente bastante novata, o sea, gente yo creo que muy mala administrando o gestionando todo esto, pues que esta gente sea ahora la más valorada, insisto, es por incomparecencia de los demás y no por mérito pues de ellos mismos. Bueno, yo creo que hay que ver las encuestas desde hace mucho tiempo, pero además a nivel internacional, no solo en España, son herramientas de propaganda, es decir, al servicio de aquel el que las paga o que decide que se hagan. Saliendo del país, pues sería raro que del país saliese una encuesta diciendo que el Partido Popular o Vox pues eran alternativas de crecimiento y de esperada mejoría en sus resultados en un futuro. Pues aquí claro que van a decir, o el PSOE pues ya no es lo que era, pues apoyan a ahora Madrid. El gobierno de Carmena no se puede valorar, y yo creo que su resumen no es bueno. Es un gobierno déspota, es un gobierno neopotismo, donde han dado trabajo a sus familiares sin tener ningún tipo de titularidad o que les permitiera dárselo. Ha sido un gobierno presuntamente corrupto. Podemos hablar de los temas de informática, etc., de todas las cosas que han pasado, y encima ha sido un gobierno que cuando les han hecho los scratches a los cuales ellos han dedicado durante mucho tiempo a hacer en las viviendas de algunos políticos, pues les ha parecido muy mal. O sea que la valoración sobre Carmena, mala, no nefasta, y la encuesta, permitidme que me la tome con cierta ligereza, que no la vea ni mucho como cierta. A mí, lo siento, no me cabe en la cabeza que esta señora vuelva a gobernar. Primero, por un asunto de edad de la propia Carmena, y segundo, por lo que significa. Ahora, el problema lo tenemos en el otro lado. Es que, ¿qué ha pasado con el PSOE? ¿Qué ha pasado con el PP? ¿Y qué ha pasado con Ciudadanos? Cuando no hay definición, cuando tenemos dos partidos, los dos grandes partidos, con las lacras que traen, que no han sido capaces de reformarse o de limpiarse, y siguen apareciendo
cada día en basureros distintos nuevas noticias, pues nos falta esa famosa necesaria regeneración política, que yo espero que nuevas alternativas políticas pues terminen ocupando y hacer, y que realmente aparezca una manera nueva de hacer política, o cómo sería haber hecho política y no lo que hemos conocido en estos 30 y tantos años. Pues seguimos hablando de la señora Carmena, porque ha dicho que ve estupendo que el gobierno secesionista de la Generalitat explique su plan soberanista en las instalaciones municipales, en esas instalaciones que todos nosotros pagamos. Acuérdense, en esas instalaciones que hasta que no pasen 182 días seguimos pagando, porque trabajamos 182 días para pagar impuestos y para pagar esas instalaciones que ahora se van a ceder a ese gobierno miserable de la Generalidad y traidor que pretende romper nuestro gran país. Un país que no puede permitir que esta gente dé ningún discurso, y menos en sitios públicos pagados por todos, y sobre todo menos en la capital del Reino de España. Jesús. Sí, pues ya lo has dicho, se está utilizando dinero público e instituciones para promocionar un discurso ilegal, porque recordemos que a lo que viene o a lo que se le ha invitado al señor Puigdemont es a venir aquí a Madrid a defender un referéndum que es de todas ilegal, que no se puede celebrar. Entonces, bueno, cuando la alcaldesa de la capital de España está promocionando, pues insisto, a través de las instituciones, esta serie pues de consultas ilegales, creo que se le debería exigir alguna responsabilidad, para empezar política, y luego ya veríamos si existiese alguna ya pues del ámbito legal, pero política se le debería exigir en primer término que esa reunión, o sea, que no se cediese ese espacio público para promocionar esa ilegalidad, porque si cualquier ciudadano, si mañana alguien solicita ese mismo espacio para promocionar cualquier otro acto ilegal, pues por ejemplo, pues nos vamos a ir ya a un caso extremo. Imagínese que mañana un ciudadano quiere utilizar ese espacio para promocionar la violencia doméstica. Se lo cedería la señora Carmena. El Ku Klux Klan quisiera el Ku dar Klux Klan. un mitin, Claro. Y dijera a la señora Carmena que es estupendo, porque es estupendo explicar todos los pensamientos, ¿no, Víctor? Bueno, yo creo que Carmena, la vara de medir, está tremendamente sesgada. A esta señora, bueno, mira, os voy a poner un ejemplo. El gobierno de la Irlanda del Norte, el Reino Unido, lo ha tenido suspendido, un gobierno autónomo, con unas competencias muy inferiores a las que tienen nuestras comunidades autónomas durante años. Ahora que ha ganado por primera vez, que ha perdido por primera vez esa mayoría absoluta que tenían los unionistas, y que está retirado ese gobierno autónomo hasta que llegan una serie de acuerdos de coalición. Y nadie pone el grito en Irlanda del Norte, no vemos grandes manifestaciones, y se está hablando de una posibilidad: ¿qué pasaría si Irlanda del Norte se uniera a Irlanda? Que no sería como en el caso de Escocia. Aquí tenemos a unos señores que se han inventado una historia. Y que se la han enseñado durante un montón de años a unos jóvenes españoles que habitan en una región de España que es Cataluña, y que los pobres, algunos de ellos, se la están creyendo. Con dinero público. A unas familias que se han enriquecido como si fuesen grandes empresarios, agras empresariales, pero con miles de millones de euros. A un gobierno de España del señor Rajoy, que le tiembla la mano al suspender el estado de autonomía. Os he puesto el ejemplo de Irlanda del Norte como si eso fuese un sacro sanctorum y no aplicase el artículo 155 de la Constitución. Oiga, aplíquese, suspéndase el estado de autonomía y vayamos devolviendo competencias, que no ha querido hacerlo. Y ahora tenemos a una señora Carmena que no solo eso que nos trae aquí. Claro, esto es tal despropósito, todo lo que nos está ocurriendo, que, como decíamos antes, cuando el gobierno del Partido Popular deja de gobernar sobre las ideologías que se supone que debería tener, pues ¿qué le vas a decir a esta señora? Todo un disparate. Yo haría como hizo Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, cuando vino un conocido catalanista a hablar aquí a un foro, me parece que fue Europa o uno de estos, y le puso las esposas sobre la mesa y el Código Penal, y dijo que con la ley había que defender la unidad de España. O como se hizo con Otegi, cuando, dando otra charla, le pusieron en sus micrófonos los gritos
que habían, y las botellazos que se oían de fondo, que habían lanzado cientos de proetarras en un speech político que dio José Antonio Ortega Lara. Pues es lo que hay que hacer. Pues estamos aquí en Madrid al Rojo. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Son las 8:47 de la mañana. Continuamos aquí en Madrid al Rojo y continuamos con toda la actualidad de Madrid. Y la actualidad de Madrid nos lleva a esa manifestación de antitaurinos que se celebró en toda España, pero también aquí en nuestra ciudad. Por lo visto, 17 colectivos animalistas se manifestaron bajo el lema "Tauromaquia es violencia". Lo cierto es que están confundiendo el tocino con la velocidad, ¿no? Porque la tauromaquia es un arte, la lucha entre la bestia y el hombre, que no solo viene de aquí de España, sino que a lo largo de la historia ya de los griegos hemos visto pues multitud de representaciones artísticas que nos lo recuerdan. Habría que recordar que la tauromaquia es cultura y es parte de nuestra cultura y lógicamente hay que defenderla. Además, una cultura que está yendo, por ejemplo, a países como Francia. En el sur de Francia se están dando corridas, en Portugal, ahora en Hispanoamérica también, aunque hay esos movimientos populistas que pretenden romper con la tauromaquia, no por cuestiones de que le importe un pimiento al animal, sino por cuestiones de romper las tradiciones culturales que le vinculan con España. Decían que la tauromaquia no es una fiesta nacional, sino que es una vergüenza de fiesta. Y habría que hablar de esos ataques de los animalistas, de cómo se alegran cuando muere una persona, le pilla un toro. Eso sí que es una vergüenza, ¿no? Todo esto proviene, pues diríamos que es el triunfo o el avance del marxismo cultural. Cuando Gramsci, expresidente del Partido Comunista Italiano, dijo, y yo creo que acertadamente, que el marxismo había fracasado por sus ideas económicas y que por lo tanto lo que había que conseguir era vencer en el plano cultural, pues empezaron a idear toda esta serie de ideas, que por muy absurdas o descabelladas que sean, al final lo que hacen o para lo que están pues preparadas es para socavar lo que tú bien has explicado, nuestros principios y nuestras raíces culturales. Todo eso con el fin de de algún modo, de acabar de acabar con el individuo, con la personalidad individual, para colectivizarnos a todos en la gran masa, ¿no? Entonces, esto del animalismo es lo que pretende. Es decir, cuando uno quiere que un animal tenga derechos, no, mire, es que el animal no es un ser racional y por lo tanto no puede ser sujeto de derechos, en tanto en cuanto no puede tampoco a la vez responder con obligaciones, ¿no? Que es lo que es por ello por lo que el derecho únicamente está reservado para las personas, porque somos seres racionales. Entonces, el animal en todo caso puede ser objeto de protección, especialmente algunos animales como los domésticos, pero eso ya está contemplado en nuestro Código Penal, pero no de derechos, porque es imposible. Entonces, yo lo que le recomendaría a toda esta gente, especialmente a los despistados, ¿no? Porque los que defienden con tanta vehemencia el animalismo lo hacen por ideología, no porque crean realmente que el animal, sino que lo hacen por una ideología y por un programa y para vencer. Pero para los despistados yo lo que le recomendaría es que tuvieran un mayor contacto con la naturaleza, porque la naturaleza es muy cruel. Es más cruel de lo que se cree la gente, que quizá acostumbrada a ver películas de Disney, se creen que que los ratoncitos hablan y que se llevan bien con los gatos. Y es que no es así, es que en la propia naturaleza, cuando uno se pasea, el lobo destroza a sus presas, es que resulta que el buitre lanza al conejo que pilla y lo despeña por un... Entonces, claro, los animales en la naturaleza compiten y los animales sufren y los animales mueren, porque es la propia naturaleza que es así de cruel. Entonces, toda esta gente que dice defender tanto los animales, la naturaleza, yo les recomendaría eso, que tuvieran un mayor contacto
y bueno, que se dejaran de tanta de tanta idea absurda, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la exposición que has hecho es brillante sobre los derechos o no de los animales. Ya que has hecho una mención a algún líder comunista, yo estas granjas de educación tan famosas que tenían los comunistas, haría una granja de educación. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues el pavo que llegaba a casa, se le cortaba el pescuezo y lo que corría el pavo sin cabeza de un lado para el otro hasta que dejaba de correr. Y luego había que desplumarlo, habría que sacarle las tripas. No sé si alguno de nuestros oyentes han ido a la matanza, pues el cerdo pega unos berridos cuando le queman ahí con un poco de fuego hasta que lo matas y le abres el pescuezo. O sea, es decir, eso existe y nos lo comemos y damos gracias por estos alimentos. Otra cosa es que al pavo lo estemos torturando todos los días. También a los antitaurinos les aconsejaría que se fuesen a visitar un matadero y vean cómo matan los terneros o los chotos cuando entran en el matadero y si tiene algún trauma o no. Yo creo que la tauromaquia, que es la lucha del toro, la palabra tauros, toro en griego, y maquia de lucha, es algo que es inherente a la cultura española, que ha estado aquí durante milenios. Es decir, es un disparate pretender juzgar con falta de criterio algo tan nuestro. Yo estoy totalmente en contra de estas asociaciones antitaurinas. Aún así, las respeto y me parece muy bien que existan. Como te puedes imaginar, yo me siento totalmente a favor de una fiesta nacional, que es propia de nuestra cultura y que hay veces, cuando las faenas y el toro es noble, pues y el torero también, pues creo que soy de los que opinan que el mundo se divide en dos, entre los que podemos asistir y estamos ese día en la plaza viendo ese lienzo atemporal y los que se los han perdido, porque por la televisión el sentimiento, el arte no se ve exactamente igual. Además, que habría que decir que si desaparece la corrida de toros, desaparecería el toro de Lidia, porque nadie se pondría a criar toros de Lidia para que fuera, pues, para que no fuera a una corrida, ¿no? O sea, en definitiva, el manifestarse contra las corridas de toros es manifestarse contra el propio animal. Y además desaparecían todas esas dehesas que están en Extremadura, en Huelva, en diferentes lugares de España, que de alguna forma, pues gracias a que se está criando ese toro, se mantienen, porque si no esas dehesas habría que explotarlas de otra forma y seguro que sería un ataque contra la ecología, contra lo que ellos defienden. Por lo tanto, el que desaparecieran los toros supondría pues el fin del propio toro, aquel que pretenden defender, y también el fin de una gran parte de nuestras zonas verdes, ¿no? Bueno, yo creo que eso a los animalistas me da la impresión de que les da igual, porque ellos no creo, porque el fin último o el objetivo final no es otro que hemos dicho, acabar con determinada cultura, con el fin de imponer una serie de ideología. Es que yo creo que el animal les da igual, porque si no les diese igual, quizá también pues se manifestarían contra no sé, pues el toro embolado que hay ahí pues en Valencia, pues se manifestarían contra otro tipo de fiestas en las que también se utiliza el toro, pero como son fiestas que se desarrollan en otros territorios bajo gobiernos pues nacionalistas o de izquierda, eso les da igual, porque insisto, el fin último es imponer una ideología, no es defender al animal. Yo quiero romper una lanza a favor de los ganaderos, los toreros, que a lo mejor se percibe de que por este tipo de asociaciones que odian al animal. Al revés, no existe, esto es igual que el cazador, no hay hombre más ecologista que un buen cazador, no hay hombre que quiera más al toro que el torero y que el ganadero, que le dedican su vida, le dedican su tiempo, y algunos de ellos son cansinos porque son monotemas, solo te hablan del toro, de la ganadería, de los pastos, de no sé cuántos. O sea, hacer desaparecer esto sería hacer desaparecer probablemente a las personas con un pensamiento más, si quieres decir, ecologista que tenemos en nuestra sociedad, versus unos verdeflautas que se dedican a ir desnudos por las calles y tirarse cubos de pintura roja, y que ya les quisiera yo ver a ellos moviendo el ganado de un pasto a otro, o con los toros de Lidia, si te arranca o no se arranca, a ver en qué dirección salían corriendo estos señores. Además, si veis, por ejemplo, en Facebook, últimamente
solo salen vídeos o de un gatito y un perro, o de un perro de no sé qué, o sea, parece que, la es Arcadia feliz. hay como alguien predispone, ¿no?, a la sociedad a ver esa ternura que verdaderamente no existe, ¿no?, porque verdaderamente estamos hablando de que la misma lucha entre animales, como tú me has descrito, y la misma lucha por la supervivencia, que es algo intrínseco en el ser humano y la naturaleza, ¿no? Claro, pues es que la naturaleza es eso, es la competencia, es la lucha por la supervivencia y bueno, pues al final el más fuerte pues gana y bueno, pues es el que vence y es el que mata al débil. Eso es la naturaleza en sí. Entonces, esta gente lo que nos intenta hacer ver, bueno, lo que se intenta es humanizar pues, al animal. Bueno, para hacernos ver, bueno, pues que el animal tiene unos sentimientos humanos, que es como una persona, que tiene incluso hasta un raciocinio y que bueno, y que puede ser hasta sujeto pues de derechos. Entonces, bueno, es llevar ya al extremo y llevar ya a la paranoia, bueno, pues una situación que al fin, insisto, es para imponer una ideología, pero no tiene sentido. O sea, los animales son animales, no tienen razón, no tienen raciocinio, pueden sentir, pues no lo sé, pero no pueden ser equiparados a las personas porque no son personas. Entonces tampoco pueden ser objeto o sujeto pues de derecho. Hasta la forma de decir que si los toreros son unos asesinos, ¿no? Hay que decir que el término asesinato es un término jurídico donde solo se aplica al ser humano cuando se mata a otro ser humano. Claro. Lo que tú dices tú perfectamente, están intentando que el animal y la persona sea lo mismo. Bueno, ¿qué vas a decir sobre eso? O sea, yo entiendo que algún descerebrado comparte ese tipo de ideología. A mí me parece un disparate. El ser humano lo que tiene que hacer es una utilización racional y correcta de los recursos que hay sobre la Tierra. Y esos son los animales, las plantas, las minas, los mares, los océanos y los cielos. Y entre eso... Y esa es una parte. Y la otra es que aquí hay un legado histórico, cultural, que es atemporal ya. Pues nos tenemos que despedir de nuestros invitados, dándoles las gracias por haber estado en el programa de hoy con todos nosotros. Y también nos tenemos que despedir de todos ustedes, recordándoles que Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid al rojo, Libertad FM. Hasta mañana, amigos.